noches a todos. Soy Héctor Ferrari, miembro de ABDEVA y director de la Maestría de Cultura y Salud Mental de USAM, que es la que gestó y promocionó esta reunión. Esta reunión, cuyo título es Walter Benjamin y Sigmund Freud, polifonías en torno a una relación entre dos grandes pensadores del siglo XX. Merece un comentario el título, porque no fue fácil. ¿Qué hacíamos con dos gigantes así? ¿Qué poníamos como título para ponerlos juntos? Diálogo, relación, vínculo. Muy difícil. No nos conformamos. La propuesta de uno de los panelistas, un filósofo, nos sugirió polifonías. Muy lindo nombre y muy al caso. Se refiere, por supuesto, a música, pero la noción de polifonía también aparece como discursiva, en latín, para nombrar a la multitud de voces dentro de una misma obra. Simultáneamente, Freud también decía que el sujeto humano es una multitud de personajes psíquicos, ¿no? Tenemos como un coro griego dentro de la mente que nos dice todo el tiempo. Aunque la relación entre Freud y Benjamin ha sido analizada en algunas ocasiones, por alguna razón ha gozado de menos popularidad que otras parejas teóricas. No se llegaron a conocer personalmente, sin mencionarse acaso, pero compartiendo el tejido cultural europeo, especialmente la tercera década de ese momento histórico infernal que fue los años previos a la Segunda Guerra Mundial. No hay menciones directas de Walter Benjamin en Freud que conozcan, pero Walter Benjamin, se detecta su conocimiento del psicoanálisis en varias de las obras que él menciona y que seguramente van a surgir acá. No las necesito mencionar. También se podría proponer un cruce entre Freud y Benjamin acerca de la dialéctica del objeto en cuestión desde Hegel. Benjamin dio un paso más en la dialéctica que se conoció como dialéctica negativa, proponiendo que el objeto dialéctico en sí, no solo el objeto está en conflicto con los otros, sino consigo mismo. En Freud estaba presente en la concepción de inconsciente, pero en una época tardía, con la dialéctica negativa, no estaremos en el rastro con la dialéctica negativa de Benjamin, en el rastro de la pulsión de muerte freudiana. Es una pregunta. Ahora es el turno de escuchar la polifonía de la mesa. Les voy a contar a nuestros panelistas. El profesor doctor Francisco Neistat es doctor en filosofía y letras de la UBA y tiene una tesis de habilitación por la Universidad de París 8, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de La Plata, profesor de USAM,
es nuestro profesor acá en uno de los seminarios, editor de Ráfaga de Dirección Múltiple, abordaje de Walter Benjamin en la UAM de México. El título de su intervención se va a ocupar del colectivo onírico de Benjamin y la tradición de la psicología de las masas en Freud, Le Bon y Jung. La profesora María Castel es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA en Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y en la Escuela Alicia Moró de Justo, IES. Desarrolla su investigación en torno a aspectos políticos y estéticos del concepto de tiempo de Walter Benjamin. Y el título de la presentación se va a ocupar de etapas de las lecturas freudianas de Walter Benjamin, de las afinidades selectivas entre la formación onírica y la imagen dialéctica entre el Apercup freudiano, me salté el alemán, y el tiempo histórico benjaminiano. Y voy a cerrar las presentaciones, voy a mencionar también a nuestra colega, la doctora Silvia Torres de Arián, colega nuestra, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es secretaria científica de ABDEVA y exdirectora de la carrera de especialización en psicoanálisis del Instituto Universitario de Salud Mental acá de Liuzán. En realidad no es sorprendente que Benjamin, que se formó en universidades alemanas de habla germana, digamos, entre los años 1912 y 1919, es decir, cuando el psicoanálisis ya era una ciencia, una disciplina, para no discutir si ciencia o no ciencia, una disciplina consagrada, conociera la obra de Freud. De hecho, toda su generación de algún modo se midió con la obra freudiana. Pero en el caso de Benjamin, lo que hay es una apropiación de ciertas categorías del psicoanálisis que modificaron su propia filosofía. Las referencias benjaminianas a la obra de Freud se encuentran dispersas tanto en diversos fragmentos de su correspondencia personal como en sus escritos. El nutrido número de las menciones y los diversos modos en que éstas aparecen desde los años 20 hasta el final de su vida dan cuenta por sí solo de la atención que nuestro filósofo, uno de los autores más lúcidos del siglo XX, prestó a la revolucionaria disciplina psicoanalítica y a su creador. Gershom Scholem, amigo desde la juventud de Benjamin, con quien compartió además el primer exilio en Suiza durante la Gran Guerra, refiere en sus memorias uno de los primeros acercamientos de Benjamin al corpus freudiano en el año 1918. Al respecto dice, cito Scholem, Benjamin asistió a un seminario de Heberlin sobre Freud, acerca de cuya teoría pulsional elaboró entonces una pormenorizada reseña en la que se pronunciaba en contra de esta. Con ocasión de este seminario, Benjamin leyó también, entre otras cosas, las memorias de un neurópata, de Schreber, que le produjeron más profunda satisfacción que el propio estudio de Freud al respecto. Esa es la cita de, eso es lo que recuerda Scholem. Sabrán ustedes que Benjamin trabajó durante los últimos 13 años de su vida en este ambicioso proyecto que ya mencioné, que es el proyecto de los pasajes, o trabajo de los pasajes, como él lo llamaba, que suponía que iba a ser una historia o protohistoria filosófica de la modernidad a través del análisis de ciertas figuras del siglo XIX, del París del siglo XIX. Guardan relación estrecha con este proyecto trabajos muy conocidos y que se han leído independientemente, como los trabajos sobre Baudelaire y también las tesis de filosofía de la historia, si bien bueno, eso no está del todo establecido. El trabajo como tal, el trabajo de los pasajes, quedó inconcluso. Hay varias versiones, algunas de corte casi policial, que hablan de un manuscrito perdido en Portbou. Francisco tiene un trabajo muy lindo al respecto, pero en definitiva lo que llegó a nosotros
Son una serie, digamos, después de la guerra y gracias al trabajo de los editores, de Rolf Tiedemann en particular, son una colección de fragmentos que están organizados en legajos, identificados por una letra que indica la afinidad temática de esos fragmentos. Además, Benjamin elaboró 2 resúmenes, que puede considerarse un resumen con 2 versiones después de ciertas críticas que recibió, que también a veces son leídos de manera independiente. En el marco del trabajo de los pasajes y de los resúmenes aparece la importante noción de imagen dialéctica, de la que Benjamin nunca desarrolló una explicación conceptual. Esto no es extraño, por otro lado, en la obra de Benjamin. Muchas nociones fundamentales aparecen directamente utilizadas en los textos y para poder, por así decirlo, dibujar los contornos de estas nociones es necesario hacer un rastreo por otros textos, por la correspondencia, establecer conexiones, completando así características y rasgos dispersos que las completan. Sucede en muchos casos, voy a decir algunos ejemplos, como las nociones de experiencia, de aura, de mímesis, etc. Es decir, son alegorías, es decir, son nociones muy importantes en la obra de Benjamin. En todo caso, para situar lo que es la imagen dialéctica, voy a recurrir a lo firmado por Ansgar Hillage, que considera que el concepto parece en sí mismo paradójico, porque una imagen implica la detención del tiempo, mientras que, por otro lado, si hablamos de dialéctica, estamos hablando de un desarrollo. La imagen dialéctica constituye efectivamente en Benjamin una figura, es decir, una detención, pero está cargada de tensiones dialécticas. Estas peculiares imágenes, ahora lo voy a desarrollar con más detalle, son los verdaderos objetos de la historia para Benjamin. Benjamin no va a renunciar a la figura onírica como elemento constitutivo de la constelación de la imagen dialéctica, pero se va a ocupar, a partir de las observaciones realizadas por Adorno, de deslindar su concepción de colectivo onírico del inconsciente colectivo. Para eso va a recurrir efectivamente a la lectura de Freud, es decir, va a emprender una relectura de la obra de Freud. Benjamin considera que, cito, la historia no es solo una ciencia, sino no menos una forma de rememoración. Lo que la ciencia ha establecido puede modificarlo la rememoración. La rememoración puede hacer de algo inconcluso, la dicha, algo concluso, y de lo concluso, el dolor, algo inconcluso. Me salteo la parte del tiempo. Las categorías psicoanalíticas aplicadas al ámbito de la historiografía ganan entonces una función política. El despertar que se anuncia en la historia que Benjamin llama a construir tendría para el colectivo efectos emancipatorios similares a los que el psicoanálisis logra para el sujeto individual, también mediante el establecimiento retroactivo de la conexión entre la representación consciente con la huella mnémica inconsciente. Cito otro fragmento. Arquitecturas, modas e incluso el tiempo meteorológico, dice Benjamin, son, mientras persisten en una figura onírica inconsciente y amorfa, procesos tan naturales como el proceso digestivo, la respiración, etc. Se hallan en el ciclo de lo eternamente igual, hasta que el colectivo se apodera de ellos en la política y de ellos resulta historia. Fin de la cita. Los momentos y significaciones históricas se articulan de modo similar a los productos de los trabajos del sueño freudiano y requieren como ellos la interpretación del historiador materialista para que el sujeto, en este caso el sujeto colectivo, despierte y se convierta en agente de su propio devenir en la política. En tanto este proceso de concientización, de lectura crítica de la historia no haya tenido lugar, este es vivido por el sujeto colectivo como mito y de tal suerte como destino. Creo que este es el sentido de la tarea que Benjamin se propuso llevar a cabo en su exposición de la protohistoria de la modernidad y del siglo XIX, interpretado como gran sueño epocal que albergaba la posibilidad de un despertar colectivo de su propio tiempo. Yo voy a hablar de un tema en general no muy tratado por los especialistas en Benjamin, pero sí tratado por los especialistas en Freud, que es el tema de las masas, es decir, la teoría de las masas y de los colectivos. Si bien efectivamente en Benjamin no hay una mención explícita del texto de Freud de 1921 sobre la psicología de las masas y el análisis del yo, como bien señala María, la lista no es exhaustiva, la lista de los libros. Así pasa también con múltiples otros filósofos donde no hay menciones de esos textos y sin embargo hay pruebas de la lectura de Benjamin de esos textos. Ahora, más allá que haya Benjamin o no leído ese texto, sí hay claras referencias a la temática
de la problemática de los colectivos, de la configuración de los colectivos, y sobre todo a partir de la década del 30, de este tema que aparece, que él bautiza, digamos, colectivo onírico o Traum collectif, donde ahí justamente la conexión de lo onírico con lo colectivo es doblemente interesante, porque por una parte lo aproxima del texto de Freud y por otro lado lo arranca de cierto naturalismo que viene o que procede de la tradición francesa de Le Bon al tema de los colectivos, donde lo colectivo quedaba más bien degradado a una suerte de primitividad o de animalidad, y no en cambio del lado de la experiencia o de la imagen de deseo creativa o productiva. Entonces allí, digamos, es donde lo onírico se vuelve interesante a la hora de abordar la cuestión de lo colectivo en un sentido de rehumanizar la psicología de la multitud o la psicología de las masas, sustrayéndola, digamos, del prejuicio de una cierta primitividad animal o inferioridad de la experiencia de masas, y por el contrario llevándola al plano de una potencialidad creativa. En Benjamin, de hecho, en la consideración de las masas existen las dos polaridades. Por un lado, el descenso de la masa a lo que él llama lo unmensch, pero por otro lado, es decir, lo no humano, también la caracterización de eso no humano en términos potencialmente creativos y productivos, incluso no como la negación de lo humano, sino como el negativo óptico de lo humano, en el sentido aquello que lo hace posible. Pero es fundamentalmente Le Bon el primer gran psicólogo de la multitud, con su libro aparecido en 1895, La psicología de Foule, que ya mencioné. A diferencia de todas las reflexiones anteriores, Le Bon parte del hecho de que hay un episodio de masas que difiere sustancialmente de la conducta individual y que como tal es irreductible y exige una psicología de la multitud con sus criterios y su lógica propia. Y aquí, digamos, donde hay una predominancia psicoanalista, conocerán bien que el texto de Freud incluso arranca con un largo estudio y descripción de la psicología de las multitudes de Le Bon. Como escribe un conocido filósofo argentino, León Rosichner, la novedad con Le Bon es que para este autor el individuo se reorganiza de un modo incomprensible para la psicología individual, y el psicólogo se encuentra aquí frente a un nuevo problema, frente a una nueva dimensión. Y Freud mismo lo consagra a este aspecto, celebra este aspecto del análisis de Le Bon, expresándolo del modo siguiente, cito aquí a Freud: ante todo convendría que nos hagamos presente con máxima claridad la cuestión planteada, la psicología que persigue los instintos, disposiciones móviles e intenciones del individuo hasta sus actos y en sus relaciones con sus semejantes, llega al final de su labor y, habiendo hecho la luz sobre todos los objetos de la misma, vería alzarse ante ella de repente un nuevo problema. Habría en efecto de explicar el hecho sorprendente de que en determinadas circunstancias, nacidas de su incorporación a una multitud humana que ha adquirido el carácter de masa psicológica, aquel mismo individuo al que ha logrado hacer inteligible piense, sienta y obre de un modo absolutamente inesperado. Ahora bien, ¿qué es una masa?, pregunta Freud. ¿Qué medios adquiere la facultad de ejercer tan decisiva influencia sobre la vida anímica individual y en qué consiste la modificación psíquica que impone al individuo? La contestación de estas interrogaciones, continúa Freud, incumbe a la psicología colectiva, cuyo objeto es, en efecto, la observación de las modificaciones impresas a las reacciones individuales. Como señala Rosichner, antes de su incorporación a la masa, todo era comprensible en el individuo para la psicología. Después, todo queda por explicar. Pero, ¿cuál es la teoría de Le Bon? En realidad, Le Bon piensa la psicología de los hombres, de la multitud, como una psicología de los hombres en multitud. Y la psicología de los hombres en multitud difiere para Le Bon esencialmente, como dijimos, de la psicología individual. El hecho mismo de pertenecer a una multitud modifica al individuo. Este ya no se pertenece, se vuelve un simple autómata. Le Bon dice: un grano de arena en el medio de otro grano de arena
que el viento ha arrastrado según su capricho. Entonces, ¿cuál es la variante que Freud, aún, digamos, introduciendo su propio estudio a partir de Le Bon y reconociendo Le Bon un fundador de la psicología de los colectivos, cuál es la variante radical que imprime Freud al análisis? En primer lugar, para Freud, precisamente, la experiencia de lo colectivo es una experiencia y no sale en ningún momento de la forma humana. No hay ninguna degradación a lo no humano o a lo primitivo, sino que a través de lo colectivo es el propio inconsciente, que en Freud es individual, lo que aflora en la experiencia de lo colectivo, y precisamente el fenómeno de la represión, que vuelve, digamos, justamente en la experiencia de lo colectivo. Lo que lo colectivo está reflejando es justamente la apertura o la falla del orden de la represión, que deja reaparecer lo reprimido en términos del ideal de yo, que él ya había analizado en los estudios del narcisismo. Básicamente podríamos tomar una figura, para resumirlo en una palabra, Le Bon, y esta es una figura que tomo de Rosiccia, cuya lectura es muy productiva, y recomiendo un texto que se editó muy recientemente por la Biblioteca Nacional sobre el individualismo burgués y el psicoanálisis, donde hay un análisis muy pormenorizado y denso sobre la temática Le Bon Freud, sin mencionar a Benjamin. Allí él dice que mientras que Le Bon se identifica con lo represor en su análisis del fenómeno colectivo, en Freud el acento estaría puesto al lado de lo reprimido, y de la vuelta de lo reprimido en lo colectivo tomado como experiencia y no meramente como pérdida del individuo que ya no se encuentra a sí mismo. Esa forma de experiencia es también una forma de la experiencia del deseo, y esa forma del deseo aparece en el plano onírico. Entonces este va a ser el plano fundamental en el que Benjamin va a aparecer asimilando la experiencia de la psiquis colectiva a lo que él llama una imagen de deseo, o Wunschbild, como él llama. Es decir, en lo colectivo aparece doblemente la polaridad de lo enajenado a través del fetichismo de la mercancía y de la admiración por las masas de las mercancías expuestas en los anaqueles de estos pasajes, pero a su vez también aparece en lo colectivo formas de experiencia de lo utópico y del ideal arcaico de la igualdad precapitalista, que son formas del deseo. Entonces hay una clara afinidad con Freud en el sentido de que la experiencia de lo colectivo como forma humana está mostrando o expresando la creatividad del deseo en términos de una práctica, en términos de una experiencia, ¿no? Entonces quería señalar ese punto en que lo onírico articula finalmente lo colectivo a una forma de deseo que pasa justamente por lo humano y no ya, digamos, por lo primitivo o por lo animal. La estética, el arte, no tiene nada que ver con la representación de nada de la realidad. Es decir, ya salimos totalmente del plano de la representación para ponernos en esta dimensión tan interesante, porque es lo mismo que pasa con el libro. Shakespeare está, pero necesita a alguien que lo agarre para que pase algo. Y lo mismo pasa con la obra de arte. Si no es que está wow, no, porque a lo mejor con eso no me pasa nada, sino que lo constituye como obra de arte es el espacio, eso que puede pasar o no pasar entre el artista, y sería en el caso del libro, y el lector. Bueno, una cosa que hace Benjamin es, en relación a la estética, dice: para orientarse en el tema de la estética, pensar en la etimología. Es decir, nosotros tenemos una palabra que usamos mucho, que es anestesia, que es sinestesis. Entonces, ¿qué es para él la estética? Es un campo en donde fuertemente tiene que ver con el cuerpo, con los sentimientos, con las emociones, con la carne.
Por eso, bueno, eso no es otra cosa. Benjamin hablaba, ya lo citó María, ¿no? Que el tipo de pensamiento de él va mucho con formas alegóricas. Por ejemplo, lo que yo dije de Estado Central es una alegoría en relación a Benjamin. Ahora, otra cosa es el oxímoron. Por ejemplo, también María citó imagen dialéctica. Pero la dialéctica tiene que ver con ideas, y la imagen, bueno, después los Vitró, se contó el cuentito, no, es un oxímoron, y hay que ponerse ahí y ya se sabe lo que pasa con el oxímoron, que uno no termina nunca. Así que él logró inventar cómo hacerte sentir que nunca entendés mucho y al mismo tiempo es imposible, porque te ponen en un lugar de imposible. Tanto Freud como Benjamin eran judíos, fuertemente judíos y fuertemente y totalmente agnósticos. Entonces se interesaba en el caso de Benjamin muchísimo en el tema del mesianismo, pero por supuesto para pelearse con todo el mundo, porque como al tema de Dios no entraba. Bueno, lo de romántico un poco ya. Bueno, lo trajo Francisco cuando hizo referencia al, yo creo que sí, no de más, porque como dije, no tiene traducción, el Trauerspiel, que se traduce como drama. Porque fíjense qué cosa increíble. Trauer quiere decir, como decía, pérdida, duelo, y Spiel quiere decir juego. Y lo que aprendimos con Más allá del principio de placer en 1920, que cuando la mamá se va y el chico, que era nieto de Freud, ¿no?, tiene que darse cuenta que eso no está, ¿cómo sale de la situación? Con el juego del carrete. Es exactamente la misma idea, nada que ver, pero es decir, no hay posibilidad de simbolizar, de arreglarse con esa soledad radical de lo humano, si no es a través de el juego. La dimensión del juego, por ejemplo, el juego con la asociación libre es lo que Benjamin llama tiempo mesiánico, es decir, en ese sentido, cabeza dura, pues bueno, digo, se peleaba con todo el mundo. Primero quiero decir que lo que se llama pensamiento judío es un paradigma, como decir pensamiento griego. ¿Cuáles son las piedras del pensamiento griego? Que hay un argen, es decir, hay un origen. Entonces se supone que si uno sabe el origen, conoce cómo van las cosas. La figura es la de Ulises, que está 20 años pensando en cómo vuelve a Ítaca. Y todo atravesado por un sentimiento, el nostos, la nostalgia, porque se perdió el origen y la vida se trata de volver al origen. Bueno, ahora vamos al pensamiento judío. Es exactamente lo contrario. Porque el modelo es el éxodo de Moisés, lo digo de entrada. Es decir, que va caminando a la tierra prometida, que es el conocimiento, entender, a ver. Y todos los días pasa algo nuevo, y algo nuevo, y algo que no entiendo, que tengo que resolver, y sigo. Bueno, eso básicamente tiene que ver, es una de las piedras de toque de lo que se entiende por pensamiento judío. Ahora, la Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco del Antiguo Testamento. Y eso Dios, digamos, lo escribió, digamos, en la mano de alguien. Bueno, el Talmud, en realidad, es como lo importante. ¿Qué es el Talmud? Primero, no es un libro, sino que son conversaciones. Es decir, desde el principio de los tiempos del pueblo judío, hablaba la gente de cómo se interpretaba la Torá. ¿Qué quería decir? Y lo extraordinario
que para mí es el único lugar de la cultura occidental, el Talmud, es que, por eso son como 24 tomos, así es infinito, recoge la interpretación correcta y todas las incorrectas, todas las que no servían. Bueno, eso es muy impresionante porque ese es el concepto, digamos, del resto, de lo que está para tirar, de lo descartable, los sueños, los equívocos, los lapsus, la gente pobre. Por ejemplo, en una parte de ese Benjamín digo, uno tiene que mirar a los pobres para entender cómo está el Estado, ¿verdad? O, por ejemplo, es el autor de la frase, la historia la escriben los vencedores. Imagínense los años que hemos perdido en la escuela primaria y secundaria y mucho después, creyéndonos que las cosas más o menos eran así. En la perspectiva de Benjamín, directamente, nada, porque todo lo otro que pasó, porque todos los que cayeron, murieron, quedaron, ese resto, el único lugar, ese lugar de resto que lo recoge, es el Talmud. Fíjense qué extraordinario, por el otro lado, los cristianos ya se mandaron, digamos, el desastre total, que para el Nuevo Testamento te dicen qué es lo que tenés, y de Dios también, te dicen qué es lo que tenés que entender en cada lugar. Miren las diferencias. Tampoco tiene que ver con cristiano y judío, afortunadamente. Pero bueno, la cuestión es que dentro del catolicismo se pasa eso. Quiero decir de paso que otra idea fundamental es la idea de resurrección, a diferencia, que es un tipo de temporalidad, que los griegos tienen el alma eterna. Es decir, hay una quietud, el alma es eterna, uno se muere, qué sé yo, pero tampoco sigue. En los judíos, resurrección. Bueno, ya un poco sabemos lo de Jesús. Y la otra característica es que como se murió, lo tiene que decir alguien. Pablo de Tarso dice que, eso no podía decir que se murió y resucitó. Esa es otra idea capital del pensamiento judío, la resurrección. Por eso que los judíos religiosos, los religiosos, no son donantes de órganos, porque la idea es que al final van a habitar el mismo cuerpo. Lo que dice Benjamín es, bueno, el adiestramiento que tiene que ver con esta respuesta automática es parecido a lo que pasa con el obrero, que bueno, tiene que necesariamente hacer lo que indica la máquina en el momento adecuado, es decir, acoplarse a los movimientos de la máquina y no tiene nunca una experiencia valiosa, digamos, diferente de lo que pasa con el trabajador especializado o con el artesano, etcétera, ¿no? Ahora, los medios actuales de producción artística podrían promover una toma de conciencia porque se desarrolla una especie de entrenamiento de la percepción en términos de las vivencias de shock. Esto que en el cine nos pasa constantemente, que tenemos que estar, bueno, asimilando lo que sucedió para, digamos, asimilar lo que viene, digamos, esta cualidad táctil, según Benjamín, que tiene el cine, promovería o podría promover más bien esta toma de conciencia y este surgimiento de un sujeto colectivo en la política, bien diferente de lo que es la masa fascista, ¿no? Bien diferente de esta masa encantada por el líder. Eso, digamos, que también lo produce la técnica, en cierto modo, el cine ha sido un instrumento de propaganda, etcétera, etcétera, pero que se traiciona a sí mismo y traiciona también a la masa, ¿no? Porque la obliga a expresarse en términos contradictorios con sus propios intereses de clase. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que quería decir para cerrar es que Benjamín lo que hace es retraducir categorías marxistas en términos de teología también. Entonces hace como una especie de asimilación de lo que sería la redención, el tiempo mesiánico, a la revolución socialista directamente, ¿no? Es bastante heterodoxo, pero bueno, esa es la composición benjaminiana. A ver. Me pregunto para... No, el cuerpo que él está pensando es este cuerpo que no es el cuerpo específico del individuo, sino que está pensando en términos de las producciones culturales, ¿no? Esto que decía hace un rato Francisco, qué es lo que
permanece. Yo también leí antes un rato un fragmento cuando habla de las arquitecturas, de la moda, etcétera, etcétera, que cumplen para el colectivo la misma función que lo orgánico para el individuo, ¿no? En ese sentido, ese sería el cuerpo del colectivo, tiene que ver con esta dimensión cultural.